Hola, buenos días a todos. Soy Ana Ñón, voy a ser vuestra profesora de arbitraje. Siento el momento que nos está tocando vivir. Espero que todos estéis bien, las familias estéis bien y bueno, dentro de lo que tenemos estamos aprendiendo un montón de procedimientos de medios de multimedia y vamos a ir colgando vídeos sobre las clases. No van a ser todo lo extensos que probablemente debería ser la clase en directo, pero haré vídeos cortitos y trataré de ir explicando lo más importante de la asignatura, porque si colgamos vídeos de 2 horas, evidentemente van a ser muy tediosos para vosotros. Entonces, empezaré con el tema 1. Soy abogada, me dedico a procedimiento judicial, pero también al arbitraje. He llevado procedimientos en la Cámara de Comercio, soy árbitro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, también del Censo del Tribunal Superior de Justicia de arbitraje. He trabajado en Garrigues, con lo cual tengo la visión de un despacho grande y también, ahora estoy en un despacho más pequeñito, la visión de un despacho pequeño. Y bueno, evidentemente el arbitraje tiene muchas ventajas y el problema principal de la jurisdicción es la saturación que nos encontramos. Entonces vosotros como futuros abogados, se trata de que si vais incluyendo en las cláusulas de los contratos que redactamos convenios arbitrales, pues que conozcáis lo que es el arbitraje y qué ventajas tiene respecto a un procedimiento judicial. El procedimiento judicial, hoy en día todos sabemos que están saturados. Al año suelen entrar unos 8 millones de asuntos, de los cuales 2 millones aproximadamente de asuntos nuevos cada año, que van incrementando un 5%, son de civil. Y evidentemente los juzgados españoles, pues abarcar 2 millones de procedimientos al año, pues lleva a la saturación y la lentitud que muchas veces vemos en los juzgados. Un procedimiento de media viene a durar entre un año, 2 años, a veces incluso 3 o más. Los juzgados de Valencia afortunadamente funcionan bastante bien. Con recurso, pues nos vamos a 3-4 años mínimo. Las ventajas del procedimiento arbitral respecto del procedimiento judicial, pues desde el punto de vista cuantitativo hay muchos menos arbitrajes, lo cual hace que funcione de una manera mucho más rápida, mucho más ágil en comparación con un procedimiento judicial. Un procedimiento arbitral está resuelto en unos pocos meses. Y desde el punto de vista cualitativo, el procedimiento arbitral permite designar árbitros especializados en cada una de las materias que se plantean. Y de esa manera, pues, si tenemos un procedimiento de construcción o un procedimiento de consumidor, pues la institución arbitral puede designar al árbitro que esté especializado en la materia. Ventajas también, que el arbitraje es un procedimiento vinculante, la mediación es un procedimiento voluntario y no vinculante, salvo que las partes decidan someterse. El arbitraje sí, si se pacta una cláusula arbitral, el sometimiento al arbitraje tiene como consecuencia un laudo y el laudo que se dicte es el equivalente a la sentencia. Por lo tanto, el laudo que se dicte es vinculante para las partes y tiene fuerza ejecutiva. Por lo tanto, tenemos una ventaja que es un laudo que equivaldría a una sentencia en un procedimiento mucho más rápido y mucho más ágil y más flexible, porque al final son las partes las que pueden configurar el tipo de procedimientos. Inconvenientes: en el arbitraje no existen los medios coactivos que tienen los jueces. Si un testigo no quiere acudir al tribunal arbitral a declarar, pues el juez sí que tiene posibilidades de apercibirle con multa, delito de desobediencia. Un árbitro a veces no tiene las medidas coactivas que tiene un juez y hace necesario acudir a la jurisdicción. ¿Qué vamos a dar en este tema? De lo cual os iré hablando de lo más importante. ¿En qué momentos deben intervenir los jueces en el arbitraje? Partimos del principio de intervención mínima, es decir, paso aquí directamente, la idea, el artículo 7 habla de intervención judicial. Los jueces no deberían intervenir en el procedimiento arbitral, salvo en aquellos casos en que específicamente se establezca el principio de intervención mínima. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el arbitraje es un mecanismo igual que el judicial, si acudimos al arbitraje no debemos acudir al procedimiento judicial. Por lo tanto, se trata de que los jueces intervengan lo menos posible y que intervengan en aquellos supuestos que sea estrictamente necesarios, porque si cada decisión del árbitro pudiera someterse a recurso por parte de un juez, pues lo que haríamos es dilatar todo muchísimo más. Y se trata precisamente
de evitar esas dilaciones. Por lo tanto, ¿en qué supuestos está previsto que intervengan los jueces en el arbitraje? Puede ser antes del arbitraje para adoptar una medida cautelar si el árbitro no puede adoptarla, puede ser durante el arbitraje para el nombramiento de los árbitros y la remoción, para la asistencia judicial en la práctica de la prueba, por ejemplo, si el árbitro no tiene mecanismos para citar al testigo, si hay que trasladarse a Sevilla, podríamos pedirlo en la práctica de la testifical ante el juzgado de primera instancia de Sevilla. Si hay que adoptar alguna medida cautelar durante el arbitraje y el árbitro no tiene mecanismos, por ejemplo, para realizar un embargo, podríamos ir al juez a pedir que realice el embargo. Y para la acción de anulación del laudo, el único supuesto en que se debe poder recurrir el laudo ante la jurisdicción sería ante el laudo final y ante un laudo previo, que es el que establece la competencia de los árbitros o la validez del convenio arbitral. Luego lo veremos. Y después del arbitraje, para la ejecución del laudo, también para las resoluciones extranjeras, en el caso previsto del artículo 8. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo es esos supuestos donde pueden intervenir los jueces en el arbitraje, partiendo del principio de intervención mínima de que los jueces solo deberían intervenir en aquellos casos necesarios. ¿Qué juez o qué tribunal es el competente en cada caso? Lo tenéis en el artículo 8. Hemos puesto que es un panorama inarmónico porque no siempre se va a acudir al mismo juez. Sería muy fácil que la ley de arbitraje hubiera dicho ante el juzgado de primera instancia del lugar del arbitraje. No. Tenemos que en unos casos va a ser el juzgado de primera instancia y en otros casos va a ser el Tribunal Superior de Justicia. Para el nombramiento y remoción de árbitros va a ser el Tribunal Superior de Justicia. Para la acción de anulación del laudo va a ser el Tribunal Superior de Justicia, igual que para el reconocimiento de laudos extranjeros, lo que es el exequatur, y en el resto de los casos será el juzgado de primera instancia. Vamos a ir viendo cada uno, pero el artículo 8 establece la competencia en cada caso y hay que estudiárselo porque es distinta. En unos casos será el juzgado de primera instancia y en otros casos será el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, vamos a ver los supuestos en los que pueden intervenir los jueces. Para la práctica de la prueba, para las medidas cautelares, para la ejecución del laudo, que lo veremos en el tema 3, y para la acción de anulación del laudo, que lo veremos en el tema 4, así como para el nombramiento. Vamos a ver en este tema la posibilidad de intervención de los jueces para la práctica de la prueba, para la adopción de medidas cautelares y para el nombramiento de los árbitros. Empezaremos por el primero. Bien, el primer supuesto donde podrían intervenir los jueces en caso de que fuera necesario es para la práctica de la prueba. La práctica de la prueba puede ser a realizar por el árbitro, que sería lo ideal, que las pruebas se realizaran por el árbitro en una o varias sesiones, se citaran a las partes, los testigos y se realizara todo en el lugar del arbitraje. ¿Qué ocurre si se cita a un testigo varias veces y el testigo no acude? Como hemos dicho, el árbitro no tiene esos medios coercitivos o coactivos que tiene el juez, de posibilidad de citar al testigo con multa, incluso delito de desobediencia. En caso de que el testigo no fuera un testigo esencial, bien el árbitro, bien las partes, con aceptación por el árbitro, podrían solicitar esa prueba a realizar por el juez porque el árbitro no tuviera esos mecanismos para conseguir llevar a cabo la prueba. Problema, que si acudimos al juzgado, entre que presentamos la solicitud, se tramita y demás, se van a alargar mucho los plazos del procedimiento arbitral, que en principio se prevé que sean más ágiles y breves. Si las partes han acordado ante el juzgado donde se va a acudir, en el arbitraje rige siempre, salvo fuero imperativo, lo que las partes hubieran pactado. Por lo tanto, si las partes han pactado el fuero competente del tribunal donde se va a pedir la prueba, sería lo que hubieran pactado las partes. Si las partes no han pactado nada, rige el artículo 8.2, que dice que para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el juez de primera instancia del lugar del arbitraje o del lugar donde se hubiera de realizar la asistencia. Si estamos llevando a cabo el arbitraje en Valencia y el testigo que se cita está en Sevilla, podríamos pedirlo al juzgado de primera instancia de Valencia o al juzgado de primera instancia de Sevilla, que es donde se tiene que llevar a cabo la actuación de citación del testigo. Por lo tanto, salvo que las partes hubieran pactado otra cosa, sumisión expresa o tácita, rige el fuero legal del lugar del arbitraje o lugar donde se tenga que llevar a cabo la prueba. En el caso de citación del testigo en Sevilla, pues en Sevilla.
En segundo lugar, vamos a ver la intervención de los jueces para la práctica de medidas cautelares. Bien, en segundo lugar, la adopción de medidas cautelares. ¿En qué casos tienen que es necesario que intervengan los jueces para la adopción de medidas cautelares? Lo ideal es que la adopción de medidas cautelares se lleve a cabo por los árbitros si es que es necesaria una medida cautelar. La medida cautelar tiene por objeto asegurar la eficacia del laudo. Si no, podemos esperar hasta que se dicte ese laudo porque existe una situación de peligro, porque se va a vender el inmueble que es objeto del arbitraje, porque la persona se está endeudando y se va a convertir en insolvente y es necesario pedir un embargo. En caso de que fuera necesario alguna medida de aseguramiento del patrimonio, aseguramiento sobre inmueble, lo ideal es que pudieran adoptarlo los árbitros, porque es un procedimiento más rápido, más ágil, más flexible, no hay limitación de medidas cautelares ni hay requisitos que se exigen en caso de que acudamos a los jueces. Pero insistimos, como muchas veces los árbitros no tienen esos mecanismos para obligar que tienen los tribunales, si fuera necesario adoptar un embargo, si fuera necesario inscribir una anotación preventiva en el registro de la propiedad, medidas que exceden de los mecanismos que tiene el árbitro, pues habría que acudir al juzgado, a los juzgados a solicitarlo. Bien antes del arbitraje, porque fuera necesaria una medida de aseguramiento previa, bien durante el arbitraje. En este caso, ¿cuál sería el órgano competente? Insisto, el artículo 8 hay que estudiárselo porque establece competencias variadas y hay que sabérselas en cada caso. La competencia objetiva del artículo 8 nos dice el tribunal competente. ¿Cuál? El artículo 8 dice tribunal competente del lugar donde el laudo deba ser ejecutado. Veremos en el tema 3 que el laudo se ejecuta siempre ante el juzgado de primera instancia del lugar donde se dicta, pero luego dice también o el lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Si, por ejemplo, estamos en una acción de anulación del laudo, hemos recurrido el laudo y hemos ido a una acción de anulación, el competente es el Tribunal Superior de Justicia. Si estamos ya en la acción de anulación del laudo ante el Tribunal Superior de Justicia y en ese momento vemos una situación de peligro que haga necesaria una medida cautelar, pues lo tendríamos que pedir ante el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, ¿qué tribunal es el encargado de adoptar las medidas cautelares? Puede ser el juzgado de primera instancia o puede que el tribunal competente, si es en ese momento donde las medidas tengan que producir su eficacia y estamos en una acción de anulación, sea el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, tribunal competente del lugar donde el laudo deba ser ejecutado o donde las medidas deban producir su eficacia, sin que exista una declaración terminante de un tribunal u otro. Será el juzgado de primera instancia o será el Tribunal Superior de Justicia. También es posible pedir medidas cautelares cuando el arbitraje se está llevando a cabo en el extranjero, pero haya que hacer una medida de aseguramiento de algún bien inmueble, por ejemplo, que está en España. En ese caso, en un arbitraje extranjero, se podría pedir a los jueces españoles que adoptaran una medida cautelar de ese arbitraje llevado a cabo en el extranjero. Incluso prevé el artículo 725 la posibilidad de pedir medidas urgentes ante un tribunal incompetente y que luego éste remitiera los autos al tribunal competente. Por lo tanto, hemos visto que los jueces no deben intervenir en el procedimiento arbitral, esa intervención debe ser mínima. En caso de que hubiera que intervenir para la asistencia, para la práctica de la prueba, será el juzgado de primera instancia del lugar del arbitraje o del lugar donde hubiera que prestar asistencia. Si los jueces tienen que intervenir para adoptar una medida cautelar, artículo 8.3, tribunal competente del lugar donde el laudo deba ser ejecutado, que será el juzgado de primera instancia, o del lugar donde la medida deba surtir efecto. Por lo tanto, si estamos ante el TSJ en una acción de anulación, será el TSJ. Será en un caso o en otro el tribunal competente.